Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy discutiremos con un profesor del CIDE, de la sede Aguascalientes, Alejandro Madrazo, sobre ¿hay que legalizar las drogas? Hace poco presentó un reporte al respecto, junto con otros dos autores, y con el apoyo del expresidente Ernesto Zedillo. Alejandro, bienvenido a este programa. Lo que me parece extraordinario de tu reporte es lo directo, claro, y en general estoy de acuerdo, pero además que es muy ambicioso, no es hay que legalizar la marihuana, hay que legalizar todas las drogas. Entonces, si les parece, empecemos por lo más difícil. ¿Todas las drogas? Sí, todas las drogas. Y la pregunta no es si debemos o no debemos, la pregunta es cómo. Y Exacto. ahí es donde varía mucho. O sea, hay de drogas a drogas, no todo es lo mismo, y hay que tener una regulación adecuada para cada sustancia, pero no solo para cada sustancia. Uno de los principios que proponemos debe de guiar la organización de un proceso, y hay que decirlo, es un proceso de regulación de las drogas, o sea, no es de la noche a la mañana, Claro, un proceso, claro. es que hay que ponerle atención al contexto. O sea, parte del problema de la prohibición, y creo que esa es la tesis central del texto, es la prohibición no funciona como eje alrededor del cual diseñar la política de drogas. Parte del problema de la prohibición es que plantea una solución uniforme para todas las drogas, en todas las comunidades, sí. todas las edades, todos los tipos de uso, que es la abstención, la abstinencia. Y ese es el primer error. El primer error es no dar cuenta de la diversidad de problemas que puede haber en torno de la regulación de las drogas, de la diversidad de sustancias, de la diversidad de comunidades y de usos que hay. Entonces hay que pluralizar regulando. Yo creo que esa es la clave del estudio, porque normalmente decimos, liberalizar es el libertinaje. No, es poner reglas, Así es. reglas nuevas. Todos los productos que le hacen un cierto daño al hombre, pues están regulados. El alcohol está regulado, el azúcar está regulado. Sí. Entonces la pregunta es cómo regular estas drogas. Y ahora sí empecemos de la más fácil a la más difícil. Hoy lo que sí parece ya absurdo es que Canadá ya ha legalizado plenamente el uso lúdico de la marihuana, con sus reglas, por supuesto. Varios estados de Estados Unidos, incluidos muchos con los que somos frontera, incluido California, también. Nosotros seguimos metiendo gente a la cárcel porque lo agarraron con más de la dosis permitida de marihuana, o peor aún. Y a veces con menos de la dosis. Y aún con la menos puede acabar en la cárcel. Así A ver, es. marihuana. ¿Qué hacer con marihuana hoy en México? Mira, la marihuana, creo yo, es la más importante en varios sentidos. Primero, es la que más usuarios tiene. ¿Cuántos? Mira, no sabemos a ciencia cierta, pero alrededor del 6% de la población, según la última encuesta, ha probado la marihuana. Ojo, uno de los errores que se cometen es que creer que probar es ya ser usuario. Si nos vamos a usuario en el último mes, el consumo del último mes, pasa de 6 a 0.6. Entonces estamos hablando de un universo mucho más pequeño a quien va a ser un usuario consuetudinario. Aún así estamos hablando de decenas de miles de personas. Claro. Es un mercado grande. Y es un mercado que seguramente está subestimado por la misma ilicitud. Entonces es donde más usuarios tenemos, pero también es el mayor volumen de lo que se trafica. Eso es importante tenerlo en mente. Volumen físico. Volumen físico, porque muchas veces pensamos, bueno, la marihuana no es tan rentable como la cocaína, el mercado de la cocaína vale más. Sí, pero para poder mover la droga, importa mucho el volumen, no nada más qué tanto vale. O sea, qué tanto tienes que controlar una ruta, qué tanto tienes que, si estás tú en el negocio del tráfico ilícito, qué tanto tienes que sobornar a funcionarios públicos, tiene que ver con qué tan conspicuo es el cargamento. Y entonces la marihuana es también la de mayor volumen en el trasiego. Y aquí sí ha cambiado en los últimos años, dado el crecimiento del consumo en Estados Unidos de los opiáceos. La marihuana históricamente ha sido la de mayor volumen en el cultivo también, o sea, en hectáreas. Entonces, es la más importante por todas esas circunstancias y al mismo tiempo es la menos peligrosa porque es la que menos desarrolla dependencia y la que menos tiene asociadas patologías. Muchas de las patologías son las asociadas con la forma de consumir, o sea, el fumar porque estás haciendo combustión e inhalando aire caliente genera daño, sí, sin duda, pero hay métodos menos dañinos de consumo. Entonces, es la más importante y al mismo tiempo es la más fácil de regular en el sentido de que es la menos adictiva y con la que más experiencia tenemos. ¿Qué creo que debemos de hacer? Nosotros planteamos en el documento que ya tenemos 3 modelos más o menos claros
sobre los cuales irnos. Ajustando, por supuesto, de nuevo a cada localidad. Y eso es importante señalarlo. En Estados Unidos una cosa que han hecho bien, creo yo, es dejar a los pueblos decidir si en sus pueblos se vende o no se vende. Y con, vamos, los formatos en Canadá mismo hay una regulación, por provincia. Hay una gran legalización, exacto, pero cada provincia tiene que escoger sus modalidades. Inclusive cada ciudad puede, en el caso de Estados Unidos, cada ciudad puede decidir si participa o no participa. Entonces, teniendo en cuenta la premisa de que hay que ajustarse a las necesidades locales, no es lo mismo la Ciudad de México que Puerto Escondido en consumo de marihuana. Nosotros decimos hay tres grandes modelos. Un modelo es el más estatista, que es el que utilizó Uruguay. Y va el control del Estado desde la semilla hasta el punto de venta. Sí. Ese tiene la ventaja de que tienes un mayor control sobre un mercado nuevo, tienes mayor control sobre la calidad, tienes mayor control sobre qué tanto se va al mercado negro, o sea, al mercado gris. Si funciona bien tu Estado, si no, no tienes control alguno. Si funciona bien tu Estado. Y no, inclusive, a ver, no solo si funciona bien tu Estado, Uruguay funciona relativamente bien en casi todos los rubros, pero han cometido errores importantes en el diseño. No es un Estado estructuralmente corrupto. No. Si funciona bien el Estado, pues podrían hacer que no fumara la gente. Bueno, yo creo que sí, que no fumara en el sentido de que no utilizara la combustión, que fumara menos. Sí. Yo creo que eliminar incluso las prácticas más nocivas es imposible. En el otro extremo tú tienes Colorado, que es un modelo orientado hacia lo comercial. Y eso tiene la ventaja de que satisface muy bien el mercado. Hay muchos productos de distintos tipos, los consumidores están contentos. Muy rápido desaparece la ilegalidad. Más rápido desaparece, pero no tienes tanto control y sobre todo cuando tienes una tradición de mala regulación, como tenemos nosotros. Y otra cosa que dice en el texto, que no quieres que quede en manos de una compañía grandota, que capture al regulador como en materia del tabaco y entonces el Estado no es capaz de poner las reglas adecuadas. Ahora, déjame hacerte una pregunta para detenernos en Uruguay. Hace cuestión de 3 semanas, un mes, el ministro de Salud del Uruguay salió a decir que habían encontrado que generaba más problemas de los que ellos habían calculado. En el estudio no registras eso porque pues, esto acaba de ocurrir. ¿Cuál es la información que tú tienes sobre marihuana? Uruguay tuvo problemas desde el inicio porque, precisamente por ser el primer país en legalizar, estableció cláusulas que creo yo eran sobre regulación. Por ejemplo, estableció que solo cepas que fuesen exclusivas a Uruguay podrían ser producidas. El problema es que cómo desarrollas una cepa específica para Uruguay. Bueno, eso implica una de dos, o importarla, lo cual es muy complejo dado el sistema que tenemos de fiscalización. Perdón, disculpe. Está hablando de Uruguay. De Uruguay. El sistema que tenemos de fiscalización, o bien desarrollas una cepa, que es lo que hicieron, y tardas en desarrollar una cepa. Entonces, de entrada, tardó el mercado. Generó mucha expectativa. Exacto. Generó expectativa y no la satisfizo rápidamente. Y después tuvieron a bien pues, errarle en una de las cosechas. Se les malogró una de las cosechas y entonces todavía se retrasó más. Y lo que sí salió al mercado era menos de lo que tenían ellos planeado para abastecer. Entonces, al final, cuando salen finalmente, salen tarde y salen con poco y en consecuencia sobrevive y en algún sentido florece el mercado gris y el mercado negro. Eso es importante, esos detalles son importantes. Ahora, yo no desecharía su experiencia por completo. No la aplicaría a México por la siguiente razón, y es justo aquí donde tenemos que equilibrar. Colorado se puede dar el lujo de tener un modelo muy comercial porque tiene instituciones más fuertes ante la captura del regulador y porque además, al tener una prohibición federal, no hay el riesgo de una inversión muy fuerte de mercado de capital financiero y por lo tanto que crezcan grandes empresas. No se puede consolidar el mercado fácilmente. No se consolida fácilmente porque las dos formas de consolidar lo que son los mercados de capitales y la compra. Bueno, el monopolio artificial que implican las patentes para los productos, esos dos no tienen acceso en Colorado porque son de nivel federal. Por otra parte está Uruguay, en el que tienen estos problemas que creyeron que no iban a ser tanto problema porque son un país pequeño y que no producía. Sí, o sea, lo vieron fácil. Lo vieron fácil y pues estaba más difícil de lo que parecía. Sí. México la tiene mucho más difícil porque tiene una enorme producción, tiene muchos productores que en parte lo que quieres es jalar a esos productores, a los campesinos, al mercado ilícito. Que participen. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Los mínimos intermediarios. Y que entonces paguen impuestos como cualquier otro productor de lo que sea. Ahora, ese es el tercer modelo. Esa es la razón del tercer modelo, que es un modelo que no está ensayado en ningún otro país, pero que yo en lo personal, y esto, vamos, no todos los autores coincidimos en todo,
pusimos todos los modelos. Yo en lo personal creo que es el mejor modelo, el de un monopsonio. Sí parece sugerir el documento eso. Bueno, yo creo que es el término medio y sobre todo, ahí te va, yo creo que es el más prudente. A ver, explícanos qué es monopsonio. A ver, sí, primero. Entonces, lo que yo creo que sería el mejor modelo para México es tener producción privada, estos campesinos, que sin intermediarios le vendan la totalidad al Estado. Un CONASUPO de la marihuana. Pues una especie de CONASUPO, le decíamos de cariño Motamex. Motasupo. Motasupo. Entonces, el Motasupo tiene una enorme ventaja, que es que al concentrar todo el flujo, bueno, entonces tú le compras a todos los productores y después puedes permitir la participación privada, pero a través de franquicias. Entonces, tú le suministras el mayoreo a los franquiciarios. Por supuesto, el campesino, si quiere vender en su punto de producción, puede vender, no tienes que restringir. ¿Ni lo vas a prohibir? No, yo creo que no vale la pena prohibirlo. Lo importante es el mayoreo. Pero eso tendría la ventaja también, porque pues, en California los expendios de marihuana, pues, es como si llegaras a comprar café, ¿no? Te dicen el grado de intensidad, el origen, toda una cultura de la mota. El impacto. Y esto tendría la ventaja de que puedes controlar la calidad desde el principio, desde el productor. Puedes controlar calidad, puedes controlar información, puedes controlar suministro, puedes controlar punto de venta, porque si es una franquicia, entonces tú dices, bueno, voy a tener 5 franquicias en Aguascalientes y no más, y aparte voy a ubicarlas de forma que sean en espacios que pueda el Estado controlar y donde haya capacidad. O sea, tienes mucho mayor injerencia, sobre todo para arrancar un mercado. Claro. O sea, después ya puedes moverte una cosa más, vamos, Más yo liberal. no tengo problema con que evolucione el mercado, pero para arrancar, el tabaco ya nos enseñó que tenemos problemas para regular a industrias muy grandes, así que no queremos tener una industria integrada muy grande. Ahora, hoy hay una discusión inédita en México. ¿Por qué? Por los cambios en América del Norte. Algunas de las acciones que mejor desempeño han tenido en Canadá últimamente son las acciones de empresas de la recién legalizada marihuana, adelantándose a digamos, eran negocios vinculados y que prometían ser muy capaces en ganar de estos mercados hasta hace poco ilícitos en Canadá. Tenemos un nuevo gobierno cuya futura secretaria de Gobernación ha dicho que ve con buenos ojos algún mecanismo de liberalización. Tenemos una Corte Suprema que ha declarado constitucional, con todas estas complejidades, hay que ir a pedirlo, el uso lúdico de la marihuana. ¿Cómo ver los prospectos para algún modelo de liberalización, regulación de la marihuana? A ver, lo primero que diría es mejor que nunca, lo cual no quiere decir mucho, porque la verdad es que, vamos, lo que hemos visto una y otra vez es que a pesar de que se den las condiciones para poder empezar este proceso, que de nuevo es un proceso complejo que entre más temprano lo empecemos, más tiempo tenemos para aprenderlo y para mejorarlo y establecerlo. A pesar de que las condiciones, en mi opinión, llevan dadas desde hace mucho tiempo, y por esas condiciones me refiero, hay experiencias internacionales que sabemos qué prácticas funcionan, cuáles no, sabemos que el modelo actual no está funcionando, conocemos más o menos, mejor que en otros países, nuestro consumo y nuestros patrones de consumo. En principio, el Estado mexicano tiene más capacidad que otros países para, por ejemplo, si quisiera meter el presupuesto, financiar prevención y tratamiento. O sea, desde hace mucho están las condiciones dadas. Nuestro país vecino legalizó y no se ha legalizado. La Corte declaró y el Congreso respondió no con marihuana lúdica, sino con marihuana medicinal. Y el Ejecutivo respondió congelando el reglamento. O sea, el presidente Peña Nieto decidió que el reglamento, parece ser que la decisión fue, el reglamento no se publica durante mi gobierno. Entonces está paralizada la legislación ya aprobada por el Congreso para permitir usos medicinales de la marihuana. Entonces, ¿por qué no se ha dado? Yo no me lo explico más que por resistencias e inercias ideológicas de una burocracia que lleva una vida entera construida en torno a la prohibición y la ¿No hay abstinencia. problemas con los tratados que hemos firmado en la ONU? No. A ver, los tratados que hemos firmado en la ONU, hay varias cosas que hay que decir al respecto. Primero, firmamos muchos tratados y yo nunca escucho que digan no aprobemos tal ley porque no vaya a violar los tratados de derechos humanos o el tratado sobre el trabajo de la OIT. Entonces, ojo, cuidado con tomarnos a los tratados como si fueran lo mismo que una norma penal establecida en México. Segundo, los tratados todos tienen que ver con la fiscalización internacional, el comercio internacional, salvo un artículo del Tratado de 88 que sí le pide a los países que penalicen al interior las conductas relacionadas con eso. Ahora, todos los tratados están sujetos a una condicionante no menor, que es las reglas de los tratados se deben de cumplir a menos de que contravengan una norma notoria fundamental del sistema jurídico nacional. Sí. En el caso de México, la Suprema Corte ya declaró que la prohibición absoluta de la marihuana violenta las normas constitucionales. Entonces, ahí tenemos muy clarita
una excepción a ese artículo del Tratado de 88 que no tenemos por qué someternos a él, porque más bien al someternos al tratado estamos violentando la Constitución y nuestra Constitución tiene que tener prelación, sobre todo en materia de derechos humanos, cuando es más avanzada. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué podría venir? Yo creo que lo que podemos ver en el mediano plazo es, de entrada, que salga ya el reglamento para marihuana medicinal. Eso sí es absurdo, Sí, y absurdo. es hasta criminal que no lo hayan sacado. Sí, o sea, criminal en el de sentido acuerdo. de abuso de autoridad. No, hay cualquier No. cantidad de pacientes que necesitan. Que están sufriendo. Están sufriendo. Pero Convulsiones, etcétera. Pero además en el sentido de una crisis constitucional, o sea, el Congreso dijo hágase y y le dio 180 días al Ejecutivo, y el Ejecutivo como si la Virgen le hablara. O sea, hay un problema también de respeto a la función legislativa por parte del Ejecutivo que no es menor. Entonces, eso ya tendría que ocurrir antes de que saliera el presidente Peña Nieto. Yo espero que al día siguiente que salga se publique un reglamento medianamente funcional para marihuana medicinal. A ver, hacías una distinción uso personal y De uso lúdico. Sí, a ver, lo del lúdico de alguna forma trivializa el consumo, es para el reventón, ¿no? La verdad es que es muy difícil decir para qué consume la gente, y sobre todo Está con bien, las uso herramientas personal que tenemos. es mejor. Personal, lo que sea, tú lo quieres para pintar y ese es tu trabajo, ser pintor, y te inspiras O para dormir mejor. para dormir lo que- mejor. Eso no es fiesta. ¿Quieres para la fiesta? Fiesta. O sea, es un uso personal que tú defines. Como el alcohol, que es un uso Como el personal. alcohol, por supuesto. Hay gente que hace la fiesta con el alcohol, hay gente que se toma su whisky como digestivo. Vamos, cada quien su uso, siempre y cuando no afecte derechos de terceros y cumpla con la Claro, reglamentación. claro. Entonces, el uso personal, yo sí espero que en el primer año del nuevo gobierno veamos la aprobación de la ley y la construcción de un sistema regulatorio para los usos personales de la marihuana. E incluso creo que las condiciones están dadas, y sobre todo con la presión que ya tenemos en ciertas regiones del país, como Guerrero, pero Michoacán sería igual de aplicable, que en algún momento del sexenio viéramos, y sí es absurdo que lo tengamos, que se elimine la prohibición para la cultivo de amapola y producción de derivados de la amapola con fines medicinales. Medicinales, claro. Es otro acto criminal. Claro, Gente es sufriendo unos absurdo. dolores horrendos y matándonos para que no haya eso. Para que no haya, somos el tercer productor a nivel mundial, el primer productor del hemisferio de amapola, y importamos nuestros medicamentos de opio que, según algunos expertos en el área médica que conocen nuestro sistema de salud, dicen, pues la verdad es que no podríamos comprar más al sistema internacional, pero lo cierto es que los pacientes no tienen el acceso que deberían a estos medicamentos, sobre todo, por ejemplo, en postoperatorio, en tratamiento El postoperatorio. déficit es brutal. Es importante. brutal, o Y va a sea- ser cada vez más grande entre más viejos nos pongamos. Claro, claro. O sea, conforme nuestra pirámide demográfica empuja su parte más ancha hacia arriba, vamos a necesitar más paliativos. Entonces, eso, el sistema internacional lo permite. Turquía, España, Australia. No, Estados tienen Unidos. La crisis de opio que tienen es por medicamentos de opio Bueno, originalmente. y a ver, ese es un punto muy importante. Lo que sí podemos y debemos hacer es evitar una mala Exactamente, regulación claro. como lo tiene Estados Unidos. Que es un ejemplo de captura. Es un ejemplo de captura, y no solo de captura, yo creo que es más Peor perverso aún, que eso. sí. Tiene que ver ya con una deformación de sus doctrinas constitucionales muy fuerte, en el cual la libertad de expresión es tan amplia en Estados Unidos que protege la muy agresiva promoción que hace en la industria farmacéutica de medicamentos. Entonces, mucho lo ves en televisión cuando estás en Estados Unidos, que anuncian los opioides. No sucede así, pero sí sucede la promoción a través de los médicos. Entonces, ojo, nosotros no tenemos una doctrina de libertad de expresión así de exagerada para proteger la libertad comercial. El discurso comercial es mucho más la protección del discurso político y de la expresión artística, etcétera, lo que está en nuestra Constitución. Entonces, nosotros sí podemos, por ejemplo, prohibir absolutamente la publicidad. Bueno, sí. Y es más, podríamos establecer en un inicio un monopolio de producción de fármacos por parte del Estado. De nuevo, empezar por ahí en lo que construimos un aparato regulatorio que pueda resistir a la captura. Entonces, esos tres rubros, ahora sí que la pelota está enfrente de la portería y no tenemos por qué no meter gol. Yo creo que hay que ir por todo, eventualmente, y aprendiendo las lecciones de estos procesos. Pero esos tres, la pelota está enfrente de la portería y no hay portero. No, yo iba a decir algo. Simplemente el sistema médico estadounidense ha cometido muchos errores. Por ejemplo, la creación en México de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se debió a la exageración de los seguros, del uso de los seguros a través de los médicos en Estados Unidos. O sea, qué bueno que tenemos enfrente esas experiencias para no irnos por no cometer los errores. Tienes Holanda, tienes Uruguay, tienes Estados Unidos, o sea... Las experiencias malas también son valiosas. Claro, Por son muy supuesto. buenas. Así se puede hacer mejor política pública. Respecto a la cocaína, ¿cuál es la propuesta? Esa fue la más difícil, Yo sé, porque estoy- nadie se atreve a eso. Y dijimos, lo tenemos que hacer. Pero ahí hay dos cosas que tenemos que hacer. Ahí sí tenemos que tener un control muy importante. Primero, hay que saber que el grueso de la cocaína entra al territorio nacional para salir del territorio nacional de Estados Unidos. Entonces, ese es un problema
En coca en particular, más amplio que el que tenemos, por ejemplo, en marihuana, en la cual hay un mercado interno un poco mayor y el mercado internacional está disminuyendo. Entonces, estando conscientes de eso, lo que sí podemos hacer en México, yo digo, sobre todo para ir aprendiendo esa curva de aprendizaje institucional que va a ser lenta, construyamos un mercado de cocaína legal, pero ahí sí yo creo que, y la propuesta es monopolio estatal y producción estatal. ¿Se puede producir en México? Bueno, a ver, todo se puede producir en un invernadero. Entonces partimos de esa premisa. De hecho, una de las cosas más interesantes que yo he aprendido en esto son los laboratorios de luz y cómo se utiliza la luz para el crecimiento de hortalizas y lo que se puede hacer. Ya hubo reportes en 2015 de que había un cultivo en Chiapas de coca. Yo no estoy seguro que me la creo. O sea, no veo cuál sería el sentido de arrancar aquí producción cuando tienen tan buena producción en los Andes y en la región amazónica. Pero suponiendo que no se pudiera, o sea, asumiendo que ese reporte no es fidedigno, en invernaderos. Y la verdad es que el universo de consumidores de coca en México no es tan grande como para que no lo podamos ¿Y la abastecer. parte del tránsito? La parte del tránsito de Estados Unidos, ese es otro problema importante. Y ahí yo creo que sí tenemos que seguir conteniendo el tránsito, pero de forma mucho más inteligente. Y ahí te va. Nosotros hacemos un enorme esfuerzo para contener que las drogas no lleguen a la frontera con Estados Unidos. Al hacer eso, lo que estamos haciendo es reteniendo, o sea, la palabra retén no es cualquier cosa, estamos reteniendo la droga en México. Eso lo trató de hacer la Bastida, que no entre a México y si entra, que salga rápido. Que salga rápido. Bueno, pero es eso. Si entra, que salga rápido. Eso quiere decir que no obstaculicemos que salga. Obstaculizo que no entre. Obstaculizo que no entre. Si hago bien mi trabajo ahí, yo lo trato de hacer lo mejor posible. Y la otra, obstaculizo que entre el armamento. O sea, vamos. Y aquí sí creo que podríamos tener un trato más de tú a tú con Estados Unidos. A ver, ustedes quieren que hagamos retención de nuestro lado de la frontera de la coca, ustedes tienen que hacer más retención de las armas. ¿De las armas? Oiga, es que las armas son legales en Estados Unidos. Muy bien, pues la coca ya también es legal en México. Entonces, vamos entendiendo que aquí el problema es la exportación al otro país y vamos siendo vecinos responsables, corresponsables, porque ahorita no lo somos. Ahora, se nos está acabando el tiempo y tenemos encima una responsabilidad, que es hablar de la prevención. O sea, yo creo que por lo menos en casos cocaína y la propia marihuana, o sea, los médicos del alcohol, del tabaco. En todo tiene que haber una prevención. No solo prevención y tratamiento y entender que son cosas distintas. Ahí te va un ejemplo de cómo lo vemos como si fuera la represión por un lado y el resto, la morralla por el otro. Cuando el presidente Felipe Calderón presenta su plan de gobierno en 2007, en el diagnóstico, de las pocas cifras que sí hay en ese diagnóstico, es que el Estado mexicano invierte 16 veces más en la represión, en la supresión del mercado de drogas, que en prevención y tratamiento juntos. Sí, bueno. O sea, prevención es el grueso de donde debe estar la intervención y en tratamiento también tendría que haber mucho mayor intervención y mucho más inteligente y basada en evidencia. La verdad de las cosas es que nuestro sector salud sigue atorado en un modelo de tratamiento que solo cree en la abstinencia como tratamiento. Y eso no solo no le ayuda a una parte de la gente que tiene dependencia, sino que le ahuyenta de buscar asistencia. ¿Cuáles son los modelos nuevos? Bueno, el modelo que yo creo que el más extremo, ya que tenemos poco tiempo para ir directo, el Heroin Assisted Treatment que utilizaron en Suiza, o sea, tratamiento asistido con heroína. Yo te voy a dar un sustituto, ellos utilizan metadona. Si no te funciona, entonces te voy a proveer yo directamente la heroína. Sí. Para, uno, saber que es pura y que no va a haber una sobredosis ahí, que la mayor parte de las muertes es por sobredosis porque no hay control de calidad. Segundo, para monitorearte, yo te la voy a suministrar, pero vas a tener que estar viniendo y te vas a tener que estar informando. Sí. Entonces es un tratamiento para ir reduciendo o por lo menos estabilizando el uso para que no crezca. Sacando al paciente de la dependencia. Funciona muy bien. Y además hay una cosa que es interesante, no tenemos tan buenos datos, o sea, Ruth Dreyfus, la actual presidenta de la Comisión Global, fue quien como presidenta de Suiza lo implementó con gran éxito en Suiza y tiene muy buenos datos al respecto de Suiza. México hizo algo que no era propiamente un tratamiento, pero sí era un abastecimiento seguro en 1940. Bien. Mi general Cárdenas durante seis meses suministraba en Lieja, en la Secretaría de Salud, a los dependientes les suministraba su heroína con control de calidad, registrando la dosis diaria. Y los reportes anecdóticos, porque no hay buenas estadísticas, es que llegó a tal grado el desplazamiento del mercado negro que la matrona que manejaba la heroína en la Ciudad de México andaba persiguiendo a sus clientes para que le compraran porque le dejaron de comprar porque tenían algo limpio, seguro, proveído directamente por la Secretaría de Salud durante 6 meses. Nos tenemos que ir, Alejandro, pero esto está muy interesante. Prométenos que regresas. Prometido. Yo de esto pido mi limosna. Gracias. Órale. No migres por haber estado aquí. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo.